¿Qué energía consumen los motores de un satélite meteorológico para ponerlo en órbita? Interacción gravitatoria. Campo gravitatorio terrestre. Física segundo de bachillerato. Unidad 1. Actividad 25. Se coloca un satélite meteorológico de 1000 kilogramos en órbita circular a 300 kilómetros sobre la superficie terrestre. Determina. Apartado A. La velocidad lineal, la aceleración radial y el periodo en la órbita. Apartado B. El trabajo que se requiere para poner en órbita el satélite. Estamos frente a un problema muy completo en el que tanto se van a utilizar los aspectos dinámicos como los aspectos energéticos del campo gravitatorio. En el apartado A, una vez realizado el dibujo preceptivo que solemos hacer para cualquier tipo de problema de estas características, en este caso acompañado con, esto es un vídeo, hemos acompañado este dibujo con una simulación en la cual vemos un satélite girando alrededor de la Tierra. Ahora pondremos qué simulación es la que estamos utilizando. Bueno, pues como digo, en el apartado A, una vez hecho el dibujo, nos piden cuál es la velocidad lineal, cuál es la aceleración radial y cuál es el periodo orbital del satélite. Y eso, o este tipo de cuestiones que nos preguntan, se resuelve con aspectos dinámicos. Es decir, lo que vamos a aplicar es el principio fundamental de la dinámica. ¿A dónde vamos a aplicar el principio fundamental de la dinámica? ¿O a qué cuerpo vamos a aplicar el principio fundamental de la dinámica? Pues al propio satélite en órbita. Recordemos que el principio fundamental de la dinámica lo que nos dice es que la resultante de la fuerza que está sobre un objeto, sobre un cuerpo, es igual a la masa de ese cuerpo por su aceleración. En este caso, una vez hecho el dibujo y hecho el diagrama de fuerza que actúa sobre el satélite, vemos que solo hay una fuerza que actúa sobre él, que es la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra sobre él, y esa fuerza gravitatoria debe ser igual, según el principio fundamental de la dinámica, a su masa por la aceleración que tiene el satélite en órbita. Al tratarse de una órbita circular, esa aceleración, una órbita circular en la cual se mueve el satélite con movimiento circular uniforme, esa aceleración es exclusivamente centrípeta. Bueno, en realidad no es aceleración exclusivamente centrípeta, porque el satélite se mueve con movimiento circular uniforme, sino al contrario. El hecho de que la fuerza gravitatoria sea una fuerza radial, es decir, que está dirigida hacia el centro de la Tierra, y al tratarse de una fuerza en una órbita circular, una fuerza de módulo constante, pues se genera una única aceleración radial, que también es constante, que es la aceleración centrípeta. No hay aceleración tangencial, el movimiento es de módulo de la velocidad constante. Bueno, pues esta relación entre la fuerza gravitatoria y la aceleración centrípeta es la que nos va a permitir calcular la velocidad lineal. La fuerza gravitatoria en este caso la vamos a escribir a partir de la ley de gravitación universal. Estamos escribiendo ya módulos, ¿sí? Y ese módulo en este caso es la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra, por la masa del satélite y dividido entre la distancia que separa el centro de la Tierra y el satélite elevado al cuadrado. G por mt por m partido por r cuadrado. Y eso debe ser igual a la masa del satélite, que hemos llamado m, por la aceleración centrípeta. A partir del hecho de que la aceleración centrípeta sabemos que es la velocidad lineal al cuadrado partido por el radio de curvatura, y teniendo en cuenta que en este caso el radio de curvatura, el radio de la órbita del satélite, coincide con esa distancia que hemos dicho que separa al centro de la Tierra del satélite, podemos despejar la velocidad orbital. Una vez que ya hemos hallado la velocidad orbital, que es la velocidad lineal, en este caso velocidad lineal, la llamamos a la velocidad que tiene el satélite en cuanto a la distancia que recorre, la unidad de tiempo, corresponde a lo que llamamos también velocidad orbital. Lo segundo que nos piden es la aceleración radial. La aceleración radial quizá lo mejor que podríamos hacer para hallarla es lo que aquí comentamos que también, y es utilizar directamente el hecho de que la fuerza gravitatoria es igual a masa por aceleración y despejar de ahí la aceleración, que sería la fuerza gravitatoria partido por la masa, y que teniendo en cuenta que la fuerza gravitatoria viene de la ley de gravitación universal, pues tendríamos que la aceleración centrípeta, la aceleración radial, es igual a la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra partido por la distancia que separa el satélite del centro de la Tierra del satélite, elevado al cuadrado. Finalmente, perdón, también en este caso podríamos hallar esa aceleración a partir de lo que hemos dicho antes, que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado partido por r, como hemos hallado la velocidad lineal partido por r, que es el radio de curvatura, ¿no? Es decir, eso es la distancia que separa el centro de la Tierra y el satélite. Como tenemos la velocidad orbital ya hallada, también podemos hallar a partir de la aceleración centrípeta o la aceleración radial, también a partir de la velocidad hallada. Pero quizás sería mejor hallar o utilizar lo que hemos dicho antes. Y finalmente el periodo podríamos también sacarlo directamente de la expresión de la velocidad orbital, pero en este caso, como ya tenemos la velocidad orbital, pues sabemos que en un movimiento circular uniforme el periodo es igual a 2pi por el radio, es decir, la longitud de la circunferencia, dividido por la velocidad, en este caso lineal, con la cual el objeto está girando dentro de esa circunferencia. Como tenemos ya todos esos datos, la r, que es la distancia que ya hemos dicho que separa al centro de la Tierra del satélite, por cierto, en este caso no nos dan esa distancia, no lo he dicho antes, pero en todos los casos estamos escribiendo que esa distancia es el radio de la Tierra más la altura a la que orbita el satélite, ¿vale? Que esa es la distancia, radio de curvatura, radio de la órbita, distancia, centro de la Tierra, satélite. Como ya tenemos todo eso, lo sustituimos. Esto también que hay que indicar en este caso que con los datos que nos da el problema, radio de la Tierra y aceleración en la superficie de la Tierra, aceleración de la gravedad, la relación entre, o mejor dicho, la constante de gravitación universal G y la masa de la Tierra, como no la tenemos, vamos a tener que escribir el producto de esa G por la masa de la Tierra igual a el producto que tiene la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra, de su cero por el radio de la Tierra al cuadrado. Eso lo obtenemos, y está en la primera de las pizarras, a partir de la propia expresión de la intensidad del campo gravitatorio en la superficie de la Tierra, o aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra igual a constante de gravitación universal por masa de la Tierra y dividido entre el radio de la Tierra elevado al cuadrado.
El apartado B, o en el apartado B lo que vamos a aplicar los principios o los aspectos energéticos, perdón, de la mecánica de la, en este caso, interacción gravitatoria. En realidad, igual que antes, el principio fundamental de la dinámica es un aspecto dinámico, y lo que vamos a aplicar aquí es el principio generalizado de conservación de la energía mecánica. Principio que nos dice que el trabajo, en este caso, no conservativo, que se ejerce sobre un cuerpo en un campo, en un momento determinado, no en un campo, en general, es igual a la variación de su energía mecánica. En este caso, precisamente nos dicen que la energía o el trabajo que se necesita para, o que consumen los motores para poner el satélite en órbita, lógicamente eso va a ser como mínimo esa diferencia de energía mecánica que tiene que tener el satélite entre su situación en la superficie de la Tierra y su situación en órbita. Esa es la idea de resolver el problema. Así que ese trabajo que nos están pidiendo, esa energía que consumen los motores entre la superficie de la Tierra con el satélite, vamos a suponerlo, en reposo, y la energía mecánica que va a tener el satélite cuando se encuentre en su órbita, que ya sabemos que tiene una altura determinada. Eso nos lleva a restar la energía mecánica, repito, en órbita menos la energía mecánica en la superficie. La energía mecánica en órbita tiene sus dos partes, energía potencial gravitatoria y energía cinética. Tenemos ya la velocidad a la que orbita el satélite, aunque también podríamos hallar esa energía mecánica de otra manera. Recordemos que en este caso la energía mecánica, hay que tener en cuenta la energía mecánica cuando estamos lejos de la superficie de la Tierra, y por lo tanto hay que utilizar la expresión menos G, constante de gravitación universal, por la masa de la Tierra, por la masa del objeto, que está, en este caso el satélite, y dividido entre la distancia que separa el centro de la Tierra del satélite. Esa sería la energía potencial, donde esa distancia, en el caso de estar en órbita, será el radio de la Tierra más la altura, y en el caso de que cuando esté en la superficie de la Tierra será exclusivamente el radio de la Tierra. Esa es la energía mecánica que tiene en la superficie de la Tierra, por eso vamos a suponer, como hemos dicho, que la energía cinética en la superficie es cero. Por tanto, a partir de esa relación, a partir de esa diferencia entre energía mecánica en la órbita y energía mecánica en la superficie, y entre energía potencial en la órbita más energía cinética en la órbita menos energía potencial en la superficie, tenemos esa energía, que realmente es una energía mínima que deberían consumir los motores para poner el satélite en órbita.